Hola a todos y bienvenidos a nuestro Bcast Abra Palabra. Esta es una producción realizada por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Manizales en compañía por UMFM de la universidad. Mi nombre es Valeria Coca y en este momento estamos con Juan Carlos Gómez, quien ha sido caricaturista de la Patria por 17 años. Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Pues estamos muy felices de tenerte acá. Entonces, pues vamos a empezar con la primera pregunta. Dale. ¿Tú cómo recuerdas esos primeros pasos antes de tú llegar a la Patria? O sea, para empezar. Sí, bueno, yo a la Patria llegué a hacer la práctica. Antes de eso yo estudié diseño visual en la Universidad de Caldas y ya venía publicando unas caricaturas en una revista universitaria de Cali que se llama El Clavo. Entonces cuando en el momento en que yo llego a la Patria, ya le muestro pues como al que era mi jefe en ese momento, las revistas con una muestra de las caricaturas que ya venía haciendo. Entonces ahí es cuando me dan como la oportunidad de empezar a hacer unas publicaciones los domingos. Ok. Entonces, o sea, como ya en el momento, o sea, tú ya en el momento en el que pues pasaste por estas, o sea, como estas emociones de empezar en ese periódico de Cali, o sea, como, ¿qué significó para ti lograr entrar a la Patria, que te dieran estos espacios los domingos? O sea, como que, ¿cuál fue el impacto que lograste tener a partir de esto? Listo, sí, para uno, pues como diseñador y como creador pues de algo artístico en general, siempre es como una satisfacción ver un trabajo publicado. Por ejemplo, desde que estaba en el colegio, digamos, me publicaron la primera caricatura en el periódico del colegio y para mí fue pues como muy chévere ver uno la primera caricatura. Después cuando salieron en esa revista de Cali también pues se sentía chévere pues porque ya era en una publicación de otra ciudad. Y ya pues al ver la primera caricatura ya publicada en La Patria, también es como muy chévere ya verla pues en un periódico que tiene como un alcance mayor de las otras publicaciones que había hecho anteriormente. Claro, sí, o sea, me imagino que la emoción debió ser increíble. Sí, entonces cada publicación de esas pues se vuelve digamos, como un hito. Entonces uno no, primero bueno, el periódico del colegio, después que la revista de Cali, el periódico pues regional de acá de Manizales, entonces siempre las tengo como guardadas como esas ediciones donde salieron esas primeras publicaciones. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil, o sea, es hacer unas caricaturas de este tipo, o sea, de tipo que toca temas sensibles, que toma temas muy fuertes, como la política y la parte social, y más acá pues en un país como lo es Colombia? Listo. Sí, por ejemplo, siempre que defino el tema de la caricatura, a veces uno piensa si el texto que le voy a poner, si a veces es demasiado fuerte o a veces uno se pone como en el rol de la otra persona que va a salir en la caricatura, de ese político, de cómo se podría tomar como el comentario que sale ahí o la crítica. Entonces a veces me pongo a pensar si lo que estoy haciendo va a ser muy fuerte, si es necesario ser tan fuerte o tan pesado. Entonces siempre estoy como definiendo como ese tono en el que va a ir la caricatura, pensando pues como también en la opinión pública que se va a generar a partir de ese contenido. O sea, igual entonces, o sea, se podría decir que es algo complejo a veces de tratar, más de, o sea, como el proceso antes de para poder saber cómo, el cómo tomar o tratar este mismo tema, ¿no? Sí, y a veces también está como eh, pues el tema de uno saber si sí entendió completamente pues como el contexto de determinado tema de la noticia. Porque ahí entender la política no es cosa fácil. Y también tengo que pensar en que lo entienda una persona pues, del común que no esté como tan familiarizada con los temas políticos. Entonces toca como hacer un balance de todo eso. Ok, bueno, pues, sí, no, o sea, yo creo que esa parte sí es como, yo creería que es la más compleja para poder llegar al público, pero entonces, cuando tú pasaste de pues ser solamente el practicante y que ya comenzaste a tener como ya un espacio fijo, un espacio mucho más amplio para esto, pues, o sea, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo se sintió? ¿Qué pensaste? Pues al principio me dio pues, mucha alegría, como saber que ya iba a contar con un espacio dentro del periódico. Pero también era un reto muy grande
porque, digamos, de la política local de aquí de Manizales y de Caldas no conocía mucho. Entonces fue como un proceso también de, digamos que de aprendizaje, de ir entendiendo quiénes eran pues los grandes políticos de acá, cómo funcionan cosas como el consejo, la asamblea, cómo son las relaciones entre los partidos, entender toda esa cuestión política pues local de una ciudad que pues ajena para mí, porque yo no soy de aquí de Manizales. Entonces eso fue como un gran reto también. Claro, no, pues sí debió ser bastante complicado. Entonces, digamos, o sea, tú hiciste todo este proceso, la parte de la investigación, todo. Entonces, ¿tú recuerdas la primera caricatura que tú ya lanzaste, que publicaste y que, pues, o sea, y de pronto las reacciones que se pudo tener de parte de los lectores? Sí, esa primera caricatura, bueno, ese primer día que salí en La Patria como caricaturista salieron dos caricaturas. Me acuerdo, hay una que no la recuerdo, pero hay una que es del paro camionero. Entonces me acuerdo que hay un camionero pues sentado comiendo, como en un restaurante, y sale pues como con un plato así lleno de comida y hace algo de referencia como con ese desabastecimiento de comida que hay pues por los paros camioneros y con el plato pues lleno que él tiene en ese momento. No Sí, recuerdo exactamente el texto, pero es como un chiste, una cosa crítica sobre eso. ¿y recuerdas cómo lo tomó cómo lo tomaron los lectores? La verdad no sé, por lo que Dios como por lo que estaba empezando apenas como caricaturista no tiene uno como un control o algo de ver esa reacción que tuvo en el público. Pero pues en el periódico sí recibía pues como comentarios internos de qué les parecía y además que en esa época todavía no estaba como tanto el boom de las redes sociales, entonces uno no sabía como inmediatamente qué comentarios había sobre eso. Ok, pero entonces de igual forma, pues esto fue como un buen momento, por así decirlo, o sea, fue un buen inicio para ti, pues en el momento de iniciar. Sí, sí, porque a mí me interesaba mucho lo que se decía, por ejemplo, allá en el periódico, en el Consejo de Redacción, que eso es como una escuela permanente y es una retroalimentación del trabajo que uno va haciendo. Entonces siempre los compañeros, después de ver una caricatura, le decían a uno que si estaba buena, que de pronto mala o mejorar tal cosa y que tuviera en cuenta algunas cosas para las próximas. Ok, entonces pues digamos a raíz de esto, ¿cómo consideras tú que fue este como darte paso en medio de un periódico que es pues tan tradicional como La Patria y pues tú también siendo tan joven? Sí, al principio, como te decía ahorita, cuesta primero irse adaptando como a cómo funciona la política de acá. Y lo segundo es también ir como poder condensando todas las ideas que uno tiene para, digamos, que se entienda la caricatura fácilmente. Y otra cosa que piensa uno es en el dibujo, si el personaje sí se parece. Entonces, al principio, como digamos que apenas estaba como aprendiendo en esto, le mostraba los dibujitos a otras personas para ver si lograban identificar el personaje. Y como era pues política local, de pronto mucha gente no conocía a esos personajes. Entonces a veces de pronto tocaba o ponerles el nombre, o si era, digamos, el alcalde, ponerle la cintica que dijera alcalde, alguna cosa así como simbólica para ayudar a entender también como el dibujo. Sí, claro, o sea, como poder buscar como esa parte inicial para seguir. Sí, uno coge como ese impulso y ya uno va como en el camino viendo qué elementos toma para... Ok, y pues digamos ya en o sea, como hablando del dibujo, ese inicio para cuando tú comienzas a hacer como, no sé, el boceto, por así decirlo, ¿tú cómo inicias a dibujar cada uno de los personajes que has retratado? Bueno, lo primero que yo hago es definir un tema, ¿cierto? Entonces, dependiendo de si un personaje público dijo algo, defino como ese tema, ya me pongo a ver como imágenes de ese político o los personajes que voy a poner ahí. Y según lo que voy a decir, según el texto que voy a poner, miro también cómo voy a dibujar a ese personaje.
como si yo miro mucho, por ejemplo, los planos, si me sirve mejor un primer plano, un plano general si el personaje va a estar haciendo algo, si va a estar hacia un lado, hacia el otro, dependiendo si está hablando con alguien más, si hay más elementos en el dibujo. Todo eso lo voy como configurando para armar como una puesta en escena. Pero, uy, súper increíble, o sea, súper chévere todo ese proceso. Te quería preguntar, ¿tú consideras que, pues, digamos, qué tanto peso o qué tanto impulso tuvo en el momento, pues, en el que tú ya ingresaste a este medio, ya como en la parte de tu carrera profesional? Como qué tanto te ayudó para tú llegar, pues, ya a ser el profesional que eres. Pues una ventaja que yo veo pues, de estar dentro del periódico, porque digamos hay muchos colegas que trabajan pues como digamos de forma independiente, desde sus casas o en otros lugares. Pero una ventaja que yo tengo, que he visto pues de estar dentro del periódico, es que se genera pues como una conversación, como un diálogo con los otros periodistas, y eso le ayuda a uno a entender más cosas más allá de los temas, como ver como la trasescena también de todas esas cuestiones políticas. Sí, claro, o sea, ya como que, por decirlo así, te comienzas a nutrir más y a llenar más en la parte informativa, por así decirlo. Sí, sí, porque una cosa es lo que ve uno ya en la noticia publicada como tal, o en un noticiero, en algo cosa, pero ya uno en ese diálogo con los otros periodistas, los que están pues como cubriendo todos esos temas, que hay cosas que pasan en esas reuniones políticas o pues en esas esferas, digamos que del poder, cosas que pues, no terminan siendo publicadas, simplemente son cosas como anécdotas que el periodista vio pues como en esos espacios y son cosas que le pueden a uno nutrir de alguna manera para desarrollar pues como una caricatura. Ok, sí, pues me parece bastante sentido. Te quería preguntar, ¿tú consideras que el tipo de profesión que tú tienes es una profesión que es fácil de desarrollar aquí en Manizales? O sea, o como esa parte de la difusión, pues y como para poder que el público entienda lo que tú estás haciendo y que pues llame la atención. Pues es que yo creo que antes era más difícil porque pues antes de internet, antes de redes sociales era difícil uno darse más a conocer como caricaturista, porque era uno simplemente supeditado a que la gente lo viera uno en el periódico como tal, en el papel pues impreso. Pero ya ahora, digamos que con las redes sociales tiene uno como más difusión, más alcance. Entonces ya la gente no necesariamente en el periódico lo ve a uno, sino en redes sociales. Entonces hay como diferentes tipos de acercamiento con el público. Yo siento que pues hay muchas cosas que por lo mismo de que llevas también tantos años en el periódico, pues tú has logrado como empezar a notar. Entonces, pues por esto mismo también quisiera saber cómo en todo este tiempo, qué ha cambiado dentro de ti, como digamos en la perspectiva o en la forma de la crítica, como los principales que tú has notado en todo el tiempo que llevas en la patria. Listo, sí. Por un lado, digamos que ya, digamos, con la experiencia, con los años que ya llevo ahí, ya tengo pues como un panorama más claro de cómo funciona todo ese tema político acá en la región y también pues como a nivel nacional, que uno al principio desconoce muchas cosas. Eso por un lado, por el lado como del tema político, que es como el centro pues de lo que se trata en las caricaturas. Por otro lado, el dibujo también. Digamos que esa experiencia que va uno acumulando le va ayudando a uno a ir perfeccionando el dibujo, a irle poniendo más detalles, utilizar colores, mejorar como la forma en que uno representa a un personaje. ¿Tú crees que ha sido como una evolución muy constante con respecto a esto mismo? O sea, de que hubo, o de pronto hubo un tiempo en el que como que te quedaste muy, como por decirlo así, como en la misma línea, en la misma parte, o tú crees que ha sido como bastante progresivo en todo este tiempo? Sí, siempre ha sido como progresivo. Yo me pongo a mirar, de vez en cuando me pongo a mirar las primeras caricaturas que hacía. Yo tengo un blog donde las voy subiendo todas y cuando voy a dibujar a un personaje en particular, yo miro primero las veces que lo he dibujado anteriormente. Entonces ahí primero ve uno como el cambio
del estilo de dibujo que hacía uno años atrás y ve, pues puede ver uno, tiene como uno esa retroalimentación de, pues como el mismo trabajo, de ver que uno se ha mejorado, de que ya representaba mejor al personaje, ya le coge uno como más los rasgos. Entonces sí, siempre es como una evolución constante en el estilo. Digamos que hay varios estilos que he tenido a nivel gráfico y sí, eso está cambiando todo el tiempo. ¿Cuál crees que es la responsabilidad que tiene un caricaturista en un periódico local? Bueno, primero es una responsabilidad con el público de que se vean como reflejados en la caricatura los temas locales. Porque digamos que hacer temas nacionales o internacionales es digamos que mucho más fácil porque ya es una información que todo el mundo tiene, pero poder sacar como esa información local para hacerla llegar al público de aquí de la ciudad es como más complejo, porque digamos, primero hay más pocos medios a nivel local, entonces uno no tiene como tanto acceso a veces a esas noticias. Entonces a veces le toca a uno como estar buscando para tener como esa responsabilidad de que la gente de primero de una información local que tenga pues como una pues como algo chistoso o algo crítico pues, que le ayude pues como a tomar como una posición o una opinión sobre esos temas. Y digamos, aparte de del tema de decir como lo nacional y lo regional, ¿tú cuál crees que es como tal, o sea, aparte de cuál crees que es el mayor desafío que puede tener la parte regional? O sea, para poder mostrar y hacer la caricatura de lo que está sucediendo acá. O sea, ¿cuál es la parte más que tú dices complicado, difícil? Lo complicado es que se entienda el tema, porque a veces son temas muy, como te digo, como muy específicos de algo, por ejemplo, de algún contrato de una obra y puede que mucha gente no sepa pues nada de eso. Entonces a veces toca a uno darle muchas vueltas a la idea para lograr pues como hacerla entender en un espacio tan pequeño que tiene la caricatura. Yo tengo ahí que poner un texto muy cortico y que el dibujo me ayude a contar como ese tema. Entonces, a veces la gente no tiene como ese conocimiento de cómo funciona todo eso y todo eso lo tengo que resolver yo en el dibujo. Claro, Juan Carlos, pues la verdad este tema es muy interesante, pero debemos hacer una pausa. Entonces vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Yo soy Valeria Coca y él es Juan Carlos Gómez. Tejemos un relato de país en el que todos quepamos. Nuestra historia la andamos acompañando y construyendo con el otro, pero dejando una impronta con sello propio. La huella de una universidad que ha decidido que todas sus acciones deben estar encaminadas a narrar que lo distinto es viable y que no renuncia a la esperanza de tener una Colombia mejor. Somos la universidad. Cada persona, desde su forma de concebir el mundo, contempla las diferentes formas de ser feliz. Vivir tranquilo. Y aportar a la paz. Yo aporto la paz desde la buena convivencia. Generando ambientes de conciliación. Respetando las ideas de los demás. Teniendo buena comunicación. Bueno, pues nosotros estábamos hablando de algunas partes que son muy complicadas para un caricaturista en la ciudad. Entonces, pues, entre ellas también te quería preguntar si en algún momento tú has tenido censura o si has tenido como varias dificultades con respecto a las caricaturas que tú has hecho. Censura como tal, no, pero sí escucha uno como comentarios o personajes que se quejan ante el periódico porque le saquen una caricatura. Digamos que hay personajes que se lo toman pues de buena manera, así como hay unos que lo ven como un ataque. Y una cosa pues que no entienden a veces los políticos es que la caricatura como tal pues no está en un tono de ataque como buscando una confrontación, sino que simplemente como
dar una visión de como de algo de humor o crítica respecto a lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, cuando se sacó la caricatura de Carlos Mario, la del rayo, esa situación, como, o sea, él, digamos, cómo se pudo haber tomado esta caricatura. Sí, bueno, más allá pues, del rayo, el rayo acelerador. Y toda esa alcaldía en particular fue como, ¿cómo te digo? Pues digamos que me dio mucho material esa alcaldía. Sí. Y siempre hubo como varias anécdotas con esa alcaldía de Carlos Mario. Hubo un momento, yo creo que el momento más tenso, por decirlo así, con él, que fue no directamente con una caricatura, sino con una cosa que yo publiqué. Porque hubo un momento en que creo que fue la primera visita que hizo Petro acá a la ciudad y salía él con el alcalde en una cabina del Metrocable, que venían hablando, y con el ministro de Transporte que había en ese entonces. Entonces, mientras eso lo estaban transmitiendo por Facebook, pero pues yo no sabía, no tenía ni idea de eso, pero alguien me mandó por WhatsApp un pedacito del video donde se da la discusión de que están hablando del aeropuerto del café. Entonces están con el ministro y Petro, y entonces le están diciendo que el aeropuerto del café es un proyecto de las élites de la ciudad. Sí. Entonces a mí me envían ese pedacito del video y yo lo pongo en Twitter. Así tal cual como me llegó, lo puse ahí. Y después el alcalde, como eso lo estaban transmitiendo como desde un medio, creo que era como desde Caracol Radio, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y que entonces todo el mundo empezó a criticar al alcalde, que porque estaba pues dando como una opinión desfavorable sobre el aeropuerto justo con el presidente. Y después entonces el alcalde lo que hizo fue atacarme a mí diciendo que yo había editado el video, que él no había dicho eso, y ahí se formó pues como una gran discusión diciendo que por culpa mía, que se había malentendido todo eso del aeropuerto. Y después de eso te llegaste a encontrar con el alcalde así de frente. No. O... Digamos, es particular también porque a Carlos Mario yo lo conocía de tiempo atrás. Hubo un tiempo cuando yo todavía estaba recién salido de la universidad, y yo trabajé como voluntario en la campaña a la presidencia de Mocus. Con Mocus, y cuando se unió Mocus con Fajardo, todo ese cuento de la ola verde. Yo hice como unas ilustraciones, unas cosas que se utilizaron en la campaña aquí a nivel local, y él hacía parte pues como de todo ese grupo. Desde ahí lo conocía. Ya después él, cuando llegó a concejal, ahí todavía teníamos como cierta conversación de vez en cuando. Él a veces me escribía por WhatsApp o por redes sociales diciendo pues que muy buena la caricatura. Él a veces utilizaba las caricaturas mías que yo hacía sobre el alcalde Octavio Cardona. A veces las publicaba en sus redes o utilizaba pues como el periódico en sus debates en el consejo. Pero ya cuando él llega alcalde, ya cuando le toca ya a él cambia. salir en las caricaturas, ahí sí ya como que no volví a saber nada de él. Ok, y pues, o sea, digamos, si en este mismo caso, como en una especie de comparativa, pues ahora ya con las caricaturas que hay con con la alcaldía de Rojas, ¿qué tan distinto ha sido o qué tan igual ha sido? Pues en un principio pensé que iba a ser totalmente diferente, pues porque por la particularidad de todo lo que hacía Carlos Mario, que, o sea, yo era por ahí 2-3 veces a la semana mínimo sacaba a Carlos Mario, porque él siempre estaba pues como dando Papaya. algún tema, sí. Pero entonces cuando llega Rojas, que hice con todo su cuento, como hizo campaña que un alcalde en serio, que entonces que ya iba a tomar todo un rumbo diferente, yo pensé pues que en ese momento que no me iba a dar como tanto tema para hacerlo. Pero resultó pues como lo contrario, porque siempre ahí se da cuenta uno que todos los alcaldes, todos los personajes siempre llegan y digamos que dan lora o dan papaya pues con algún tema de todo lo que hacen. Ok, y digamos, si ya nos ponemos a analizar un poco como en todo este tiempo,
¿Tú cómo crees que tus caricaturas han influido pues acá en los manizaleños, en la ciudad? Pues, digamos que he recibido buenos comentarios y, y ahora, digamos, pues por un lado los mismos políticos a veces lo buscan a uno. A veces me escriben algunos por interno, me dicen que muy chévere la caricatura, que les gusta pues como verse ahí, pues independientemente si los estoy criticando, ¿no? Y ¿Cuáles te han escrito a... eh, por ejemplo, varios diputados me han escrito, o a veces de sus mismos equipos de prensa me dicen, no, que por ejemplo Luis Roberto Rivas, por ejemplo, que fue candidato a la gobernación también, y a él le gusta pues como verse en las caricaturas, incluso las guarda y todo, y el equipo de prensa de él incluso me mandó a hacer una caricaturita para hacerle como en un pocillito, entonces él sacó el pocillito con la caricatura. ¿De dónde más? Hay políticos que también las guardan, las coleccionan, o sus equipos o familiares me escriben para que les envíe pues como el archivo original o que lo quieren tener para imprimirlo, para tenerlo más grande, para coleccionarlo. Ok, pues la verdad, pues muy chévere que también te busquen para hacer ese tipo de acciones. Desde tu perspectiva, ¿qué valor tiene que pues un periódico regional como La Patria siga conservando esta sección de caricaturas? Pues a mí la caricatura yo la veo como, pues para gente que no está como acostumbrada a estar viendo noticias todo el tiempo, puede ser como un punto de partida o una entrada para profundizar más sobre algún tema. Por ejemplo, hay conocidos o amigos que a veces me escriben, saco una caricatura y me escriben que no la entienden porque no saben pues como de qué, Del tema. del tema. Entonces yo, no, es que pasó tal cosa, tal cosa. Me dice, chévere, así como hay otros que me dicen que, digamos que están más o menos como informados de lo que pasa pues a nivel local a través de las caricaturas. Gente que a veces me escribe que no, que yo estoy en otro país, pero entonces veo las caricaturas y me doy cuenta de lo que está pasando en la ciudad. Entonces me parece que ese aporte que puedo dar desde la caricatura, digamos que puede ser también como un registro de toda la actividad política o de la actualidad de la ciudad, y eso pues digamos que quedará pues para la historia. Si alguien dentro de muchos años empieza a consultar qué pasaba en Manizales en tal época, yo creo que a través de la caricatura se puede dar como una idea de ese contexto de una época en particular. Y pues digamos a yo lo que soy, ¿cómo son tus lectores? O sea, ¿tú crees que ellos esperan así diariamente a poder ver tus caricaturas? Sí, digamos, yo me doy cuenta de eso cuando, digamos, salgo a vacaciones en el periódico. Yo salgo a vacaciones y, bueno, el que llega a reemplazarme, al otro día ya está la gente preguntándome qué pasó. Entonces, ¿qué pasó? Que yo llevo varios días esperando que sus caricaturas y no lo veo ahí. Entonces, ve uno que siempre hay como, digamos que una especie como de público fijo que siempre está como A la pendiente, expectativa, a la sí, espera. que ya tengo como un público más o menos formado. Ah, pero pues súper bien, o sea, eso yo creo que se debe sentir demasiado bien. Y digamos, por ejemplo, ¿tú qué consejo le darías a una persona que también se quiera dedicar al humor gráfico? O sea, ¿tú crees que, o sea, se podría decir como, ay, no, pues es fácil, cualquiera lo puede hacer? No, la verdad no. Pues, bueno, eso es pues complejo pues por un lado porque digamos que con las herramientas que hay hoy mucha gente lo puede hacer fácilmente a través de memes, por ejemplo. Simplemente como con coger la foto de un personaje y ponerle un texto, que digamos eso es, pues como yo lo veo, es como otra forma de hacer la caricatura, pues para alguien que no sabe dibujar, simplemente coger una foto de un personaje y ponerle un texto. O también ahora con
con la inteligencia artificial, uno simplemente escribe, hazme una caricatura de tal personaje con otro y que diga tal cosa y tal cosa y sale. Pero para alguien que quiera, pues, desde el dibujo empezar a hacer caricatura, yo le recomendaría primero pues ir como perfeccionando o ir buscando como un estilo personal que le permita pues como diferenciarse de los otros que estamos pues como en el medio, que no sea algo como tan repetitivo, y también que pues que empiece como a formarse críticamente, a informarse pues como de todos los temas de lo que va a tratar en la caricatura, de cómo funciona la política, todos los temas de actualidad, pues que no necesariamente son de política. A veces hace uno cosas de deportes o de farándula, de cualquier cosa. Entonces siempre es como tratar de estar lo mejor informados para darle pues como un contenido más, digamos que certero o veraz al público. Ok, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, por responder las preguntas. Realmente todo un placer. Y pues esto ha sido pues todo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que esto es Abra Palabra, una producción realizada por el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad de Manizales. Mi nombre es Valeria Coca y hoy nos acompañó Juan Carlos Gómez. Vale, muchas gracias por la invitación.